Y seguimos aquí en directo en Alex Comunica cuando son las 5:08. Hoy nos acompaña Florencia Moeremans. Florencia es guía para el despertar de los dones y guía de viajes iniciáticos para activar el propósito del alma. Precisamente nos va a invitar a eso, a descubrir el propósito de nuestra alma, y ya está con nosotros aquí en Alex Comunica. Florencia, muy bienvenida. Hola, querido Alex, ¿cómo estás? Pues un placer, Florencia, tenerte aquí en el programa. Además, para ayudarnos a descubrir algo que es fundamental en la vida de cualquier persona, que es el propósito con el que venimos a esta vida, ¿no? Antes, al empezar el programa, hemos hablado de cómo descubrir nuestro don. Ahora vamos a dar un paso más allá, porque el don es indicativo, es una señal del propósito álmico, ¿no? Porque todos, Florencia, venimos con un propósito a la vida. No es todo por azar, que a veces también parece que todos tengamos que venir con un propósito. ¿Es así o no? Totalmente, yo creo que todos venimos con un propósito, pero creo que hay algo que diferencia al propósito, que el propósito no es una obligación, sino más bien el propósito es una elección. Por eso no todo el mundo está dispuesto a transitar las elecciones que hay que tomar para conectar con el propósito, porque como bien dijimos, todos tenemos un propósito, pero que activemos o que vivamos y que elijamos estar y reconocer nuestro propósito día a día es una elección que nosotros tenemos que tomar. Por eso estamos hoy acá, ¿no? Para tomar ese compromiso con nuestro propósito y para volver a conectar con ese propósito. Cuando nosotros tomamos la elección de poder conectar o reconectar, podríamos decir, con ese propósito, nosotros pasamos de una conciencia pasiva a una conciencia despierta, que en definitiva pensemos que todos los que estamos acá del otro lado estamos queriendo estar despiertos, ¿no? O sea, ¿cuánto se habla hoy en día de este despertar que está teniendo la humanidad? Pero a mí no me gusta dejar el despertar en manos de otro, sino que me parece que este despertar viene en manos y en el corazón de cada uno de nosotros, y despertar realmente merece una elección. Cuando nosotros tomamos una elección, pasamos de una conciencia dormida, decíamos recién, a una conciencia despierta, porque cuando nosotros estamos vibrando en una conciencia dormida, nosotros no tomamos decisiones, sino más bien estamos como en la vida en automático y reprimimos nuestros deseos. Y cuando nosotros pasamos a una conciencia despierta porque tomamos una decisión, nosotros estamos al servicio, no de nuestros deseos solamente, sino más bien al servicio de lo que nuestra alma nos propone para nosotros todo el tiempo. Y vamos siendo guiados por estas señales que el alma nos deja. Es decir, que el propósito no tiene que ver con nuestro deseo. El deseo no es orientativo. El deseo puede ser orientativo, el deseo puede ser una puerta, pero el deseo no es el fin, en definitiva. El deseo es una señal, pero el deseo no es... el deseo, a mí me gusta hablar que... Me gusta hablar de que los deseos son señales del alma. Son señales del alma y son portales también a cruzar los deseos. Nosotros podemos tener un deseo, por ejemplo, muy grande, un sueño muy grande. El deseo, ese sueño muy grande, es el llamado del alma. Pero cuando vos cruzaste ese deseo, seguiste ese deseo, el alma te va a dar algo mucho más profundo e inesperado para vos. Porque el alma siempre es una sorpresa. El alma siempre es la parte nuestra que nos ayuda tanto a trascender nuestras limitaciones como también a trascender eso que nosotros en algún momento deseamos y eso que nosotros en algún momento nos motivó. Podemos decir que el deseo es una motivación. A mí me gusta decirle así, el deseo es una motivación, pero después lo que tu alma tenga para darte es otra cosa. Y si vamos a seguir hablando de los deseos y de estos portales del alma, a mí me gusta decir que es difícil tal vez encontrar este despertar del alma en nuestra vida cotidiana. Hay algo del alma que se despierta cuando nosotros salimos de nuestra rutina, cuando nosotros salimos de nuestro lugar conocido, podríamos decir, hasta de nuestros vínculos conocidos. Y a mí me gusta decir que la tierra es un ser vivo que tiene chakras y que los chakras de la tierra son los lugares en donde está el alma.
en donde se guardan fractales de nuestra alma. De ahí que sea tan importante hacer, Florencia, un viaje iniciático. Porque claro, hay quien te dirá, bueno, pues para descubrir el propósito del alma tampoco hace falta irse a la India, aquí o allá. Pero es cierto que hay lugares de poder que resuman una energía especial y que permiten conectar más rápido, ¿no? Con ese don, con ese propósito. Y Egipto, sin duda, como cuna de la civilización que es uno de esos lugares, por no decir el lugar más potente que hay. Es muy lindo lo que decís de esto de que no hay que irse a la India o no hay que irse a Egipto, podríamos decir. Pero sin embargo, me parece que el despertar que estamos teniendo, hoy ya estamos conscientes de lo que nos implica, por ejemplo, nuestra casa. O sea, cuando vos visitas la casa de alguien, vos sentís energía. Hay algo que te pasa, ¿no? Es como que hay algo que rechazás o hay algo que anhelás, hay algo que se te despierta en la casa de alguien. Hay distintos vínculos que te despiertan ciertas cosas, ¿no? Vos decís, ay, esta persona me vibra bien, ay, esta persona me vibra mal. Eso es porque hay una energía en el campo electromagnético de cada una de las personas que conecta con tu campo electromagnético y que en consecuencia provoca algo. Entonces, si esto pasa a pequeña escala, día a día en tu casa, si esto pasa día a día a pequeña escala en tu país o con tu familia, imagínate lo que puede despertar el campo electromagnético de un lugar de poder como es Egipto con tu propio campo electromagnético. A mí me gusta decirle y trabajar que lo que provoca es una reconfiguración cuántica. ¿Y qué es una reconfiguración cuántica? Es una reconfiguración de todos los pilares que sostienen nuestra vida. Podemos decir que justamente vos no conocés lo que es tu alma. Vos conocés lo que te dijeron del alma. Vos no conocés lo que es la vida. Vos leíste en un libro lo que te dijeron que es la vida y cómo vivirla, o lo que te enseñó papá y mamá, o lo que tu experiencia hizo de la vida también. Podemos hablar también e ir un poquitito más profundo. No sabés tampoco quién es Isis. Tampoco sabés quién es Osiris. Tampoco sabés quién es Egipto. Lo que has conocido hasta el momento es solamente lo que te han enseñado, lo que has leído de Isis, de Osiris, de Egipto, de tu alma, del amor de la tierra. Pero si voy un poquitito más profundo y hablamos de esta reconfiguración cuántica, un viaje iniciático nos lleva a generar un vínculo con la tierra y nos lleva a generar un vínculo con nuestra alma. No es lo que te dijeron, vos no sos lo que te dijeron, vos sos lo que en ese momento vas a recuperar y vas a recordar, porque una reconfiguración cuántica es parte de un recordar. Un lugar de poder guarda fractales de nuestro conocimiento, de nuestra verdad, de nuestras vidas pasadas, de nuestra alma y de nuestros dones. Entonces, la pregunta que yo te hago es, ¿cuál es tu compromiso con la tierra? ¿Cuál es el vínculo que vos tenés con tu alma? ¿Cuál es el vínculo que vos tenés con Isis, con Osiris, con Egipto? Porque que tengamos un cuerpo no significa que lo sepamos usar, que tengamos un alma no significa que esa alma esté activada y esté despierta. Que haya dioses y divinidad no significa que nos estén ayudando, pero cuando generamos ese vínculo, abrimos y activamos ese portal para hacer posible la ayuda. Florencia, háblanos de tu propia experiencia. ¿Cómo fue ese viaje, tu viaje iniciático a Egipto? ¿Cómo conectaste con tu propósito de alma? Bueno, para mí fue empezar a sentir un llamado, porque Egipto prácticamente inició en mí con la muerte de mi papá. A partir de la muerte de mi papá empecé a tener muchos sueños y flashes en donde él invocaba que vaya a Egipto, y no había sido un lugar que yo tenía en mente. ¿Viste? Cuando vos decís, yo recuerdo, por ejemplo, que mi hermano, cuando nosotros éramos chiquitos, él siempre flipaba con Egipto y miraba las cosas de Egipto y decía, yo quiero ir acá, yo quiero ir acá. Pero no era yo la que quería, la que tenía ese sueño. Sin embargo, cuando sucedió el fallecimiento de mi papá, empecé a tener sueños que me empezaron a recordar parte de ese fractal de mi misión, y que de alguna manera también había como una misión conjunta que teníamos que hacer en Egipto.
Entonces, a partir de ahí, empecé a escuchar el llamado del alma. Fíjate que el llamado del alma puede venir después de una muerte, el llamado del alma puede venir después de abandonar un trabajo, el llamado del alma puede venir por un aburrimiento en el trabajo, por una pelea con tu jefe, el llamado del alma puede venir por un gran desamor. El llamado del alma es ese momento en el cual te das cuenta que estás viviendo una vida que de alguna manera fue prestada y que tenés que empezar a vivir una vida más alineada justamente con tu corazón, con tu propósito y con tu alma. Entonces, cuando empecé a escuchar estos llamados de mi papá, empezaron a orquestarse alrededor mío un montón de sincronicidades, porque empezaron a proponerme a hacer viajes iniciáticos, y ahí estuvo mi elección, como yo les contaba antes, porque obviamente para que yo disponga mi vida a empezar a hacer viajes iniciáticos, tuve que dejar un montón de ideas de lo que creía que era hacer yo y de lo que yo podía o quería hacer en mi vida. Entonces, para mí fue una muerte este viaje iniciático a Egipto. Los viajes iniciáticos siempre tienen 3 etapas: muerte, resurrección y ascensión. La muerte es el momento en el cual muere esa falsa identidad que nosotros tenemos de nosotros mismos, eso que nosotros creemos de nosotros mismos. La resurrección tiene que ver con poder recuperar la alegría y el compromiso que nosotros hemos tomado con la vida y con nuestra alma antes de nacer. Y la ascensión es ese momento en el cual las deidades, los espíritus de Egipto, las energías de Egipto, como son Isis, Osiris, Hathor, Sekhmet, nos transmiten, nos dejan en nuestra aura y en nuestro corazón sus poderes, sus dones, su conciencia, su sabiduría, para que nosotros podamos compartirla con el mundo y vivir a través de ellos que nos dejaron, de esa sabiduría, de esa verdad, de esos dones que ellos nos compartieron y nos dejaron a nosotros. Entonces, en mi caso, mi primer viaje a Egipto fue gracias a mi papá y gracias a la muerte. Y la muerte me permitió volver a la vida, me permitió volver a tomar un compromiso con la vida y poder recordar cómo acompañar también a personas en ese tránsito de morir y resucitar. ¿Pero lo dices por el fallecimiento de tu padre? Claro, sí, porque todos pasamos por momentos así como turbulentos, ¿no? Pero fíjate cómo hablábamos antes, una elección, tomar una elección, como un momento turbulento, cuando uno toma una elección y sigue las señales de la Tierra, puede ser un salto cuántico a una resurrección. Entonces, por eso te decía que gracias al fallecimiento, creo que parte de que nosotros estemos hoy acá ha sido gracias a haber tomado esa elección en el fallecimiento de papá. A mí me gustaría compartir con toda la audiencia de Alex Comunica un vídeo muy cortito, dura 1 minuto y poco más, con testimonios de personas que ya han participado y han disfrutado y conectado precisamente con su propósito en estos viajes que Florencia organiza a Egipto, que de hecho ya se ha abierto la inscripción de plazas para el viaje que va a realizar iniciático para el año que viene, en 2024. Veamos ese vídeo, seguimos hablando de las experiencias que os aguardan en ese maravilloso país que es Egipto y que tiene que explicarnos y revelarnos muchas cosas sobre nosotros mismos. Vamos a ver ese pequeño vídeo y seguimos charlando con Florencia. ¿Cuál es la diferencia entre viajar espiritualmente y o turísticamente para vos? Yo soy muy viajero y he hecho muchos viajes, y turísticamente siento que es como una cosita medio de pasar, como sobrevolar, si pudiera decirlo de alguna forma, y hacerlo de esta forma fue realmente como poder conectar en cada lugar, hacer lo propio, integrarlo, vivirlo, transitarlo y que realmente haya dejado una huella. Para mí este viaje me dio una prueba más de que soy una maga, de que soy una diosa y que puedo crear y puedo hacer todo lo que yo quiera. ¿Y qué les dirías a los que están del otro lado y resuenan con Egipto? ¿Por qué resuenan con Egipto? ¿Qué quiere Egipto de esas personas? Pues les diría que yo creo que como todos nosotros en el grupo, todos tuvimos alguna vida pasada en estas tierras, y por algo es que Egipto nos llama. Es como un regresar a casa, es como regresar a tus raíces, regresar a donde todo empieza, ¿no?
Y Egipto es eso, el comienzo de algo nuevo, el comienzo de algo que ya fue, pero algo que va a volver a pasar. Entonces, creo que es regresar a tu casa. Regresar a tu casa. Egipto, regreso al hogar, regreso al origen. Recuerda que este viaje tendrá lugar, ahí tenéis toda la información, el 1 de febrero de 2024, el año que viene. Un viaje de 10 días con prácticas espirituales y visitas privadas. ¿Qué experimentaremos, Florencia, en ese viaje desde el 1 de febrero? Bueno, el viaje que vamos a hacer, como recién nos contaban ahí nuestros queridos viajeros iniciáticos, es un viaje con prácticas espirituales, es un viaje que no solamente iremos recorriendo el Nilo y los chakras a los cuales nos invita este antiguo y nuevo Egipto, iremos recorriendo el Nilo a través de un increíble barco, crucero, sino que también creo que la diferencia es poder ir activando, despertando estos portales y recuperando, como decían ellos ahí también, estos recuerdos de vidas pasadas. Entonces la experiencia de ir viajando por los chakras de Egipto, de ir haciendo este recordar, tiene que ver con volver a casa y tiene que ver también con volver al amor. Yo los escuchaba recién a ellos y ellos terminaron, ese fue uno de los días finales y ellos estaban llenos de empoderamiento, llenos de amor, no solamente amor por la tierra, sino también amor por ellos mismos. Entonces, hay algo en esta experiencia que nosotras compartimos, somos 3 mujeres, Carmen, Lupita y yo quien les habla, y en este viaje, facilitando estas herramientas energéticas, vamos reivindicando las antiguas escuelas de Egipto, que eran Isis, la escuela de Isis, la escuela de Hathor y la escuela de Sekhmet, y vamos abriendo esta sabiduría de estas 3 antiguas escuelas para cada uno de los viajeros iniciáticos. La diosa Isis nos provee de los recuerdos de nuestras vidas pasadas, nos provee de los dones de nuestras vidas pasadas y nos provee también del sostén de la Madre Universal, la proveeduría de la Madre Universal. Estamos sostenidos en este viaje, no estás solo en este propósito del alma, no estás solo en la adversidad que te propone también la vida. Eso nos recuerda a Isis. Después tenemos a Hathor. La escuela de Hathor es la escuela del amor, es la escuela de la alegría, es la escuela también de la música, del sonido, de reconocer quién somos en lo profundo y de aceptar ese quién soy para vivirlo y para compartirlo en el mundo. Y la escuela de Sekhmet, que cada una de nosotras encarnamos prácticas y energías en referencia a estas 3 escuelas, la escuela de Sekhmet nos lleva a esta muerte profunda del viejo yo, nos lleva a limpiarnos, a purificarnos de las identidades que no son en realidad nuestras y que ya no nos vibran con las elecciones que queremos tomar, y también nos llevan a reconocer nuestra profunda verdad. Porque a mí, si me gustaría que hoy se lleven algo de esta sesión que estamos compartiendo, es que el alma es amor y el alma es verdad. Y si hoy estamos todos acá, en este renacimiento de la tierra, en este despertar de la tierra, y muchos pulsamos por este despertar de la conciencia, digo, ¿cómo vamos a cuidar la tierra? ¿Cómo vamos a amar la tierra? ¿Cómo vamos a despertar la conciencia de la tierra y a respetarnos los unos a los otros si ni siquiera nos respetamos a nosotros mismos? Si ni siquiera aprendimos a amarnos, a reconocernos a nosotros mismos. Entonces, un viaje iniciático, lo que te vas a encontrar y lo que vas a vivir es un regalo para vos. Un viaje iniciático es un regalo para vos, es un momento personal, es un pacto, una misión que has hecho con vos mismo, con tu alma, para, como decían ellos, volver a casa, recordar cuál es tu verdad, recordar el verdadero significado del amor profundo y recordar también quién es la Madre Tierra, quién es la energía cósmica y cómo puede proveerte estas energías de verdades más profundas y de simplezas también, mucho más cercanas al propio corazón, ¿no? Al propio corazón. Claro, es que la clave es esa, ¿no?
Conectar con el corazón. Cuando decimos estar conectado con el propósito del alma, quiere decir estar conectado con lo más sagrado de nuestro conocimiento que está en el corazón, porque supongo también, Florencia, que eso nos ayuda a entender muchas de las cosas, situaciones a veces desagradables que pasamos en esta vida. Porque lo que provoca mucho sufrimiento es no entender por qué nos pasan algunas cosas. ¿Por qué a mí y no al otro? ¿Qué tiene el universo contra mí? ¿Por qué me pasa esto? ¿No? En vez de preguntarnos ¿para qué? Y precisamente conectar con el propósito álmico nos da el para qué, lo cual nos da coherencia y nos da mucha paz, mucha paz. Qué lindo eso que decís también de la paz, porque creo que eso también se consigue en un viaje iniciático cuando reconectamos con el alma. Justamente estaba leyendo el otro día uno de los evangelios, el Evangelio de la Verdad, que se ha encontrado en 1945 en la biblioteca de Nag Hammadi, ahí en el Alto Egipto, y me escribí una frase que me la puse acá como insignia del corazón, que en este evangelio decía, estaban en la oscuridad a causa del olvido. Voy a volver a repetirlo. Estaban en la oscuridad a causa del olvido. El Evangelio de la Verdad nos habla de esto, que se ha encontrado en el Alto Egipto, como decíamos. Y a mí cuando yo leí esta frase me llevaba a que justamente a veces estamos en conflicto porque hemos olvidado cómo estar en paz. A veces estamos en conflicto porque hemos olvidado cómo regresar al amor. A veces estamos en conflicto porque hemos olvidado cómo pedir ayuda. A veces estamos en conflicto porque hemos olvidado cómo bajar de la mente al corazón. Y justamente eso es volver al alma. Y justamente ese es el recorrido que uno hace. Volver a recordar. Están en la oscuridad porque han olvidado. Volver a recordar también todos los potenciales que tenés adentro y toda la sabiduría que has cosechado vida tras vida, año tras año, siglo tras siglo también, y que están en tu cuerpo, que están en tu corazón, que están en tu mente, solamente desactivados, porque está todo adentro y ya lo sabemos, ¿no? Podemos decir que está desactivado. Entonces, creo que subrayemos esto. Hemos olvidado cómo estar en paz. Hemos olvidado cómo estar en amor, hemos olvidado cómo bajar de la cabeza al corazón. Y podemos recordarlo. Y no solamente podemos, sino que también merecemos, necesitamos y nos surge recordarlo. Pues sí, así es. Y a mí me gustaría, Florencia, recordarte este viaje iniciático a Egipto que tiene lugar el 1 de febrero de 2024, donde vas a vivir experiencias epatantes, experiencias reveladoras, experiencias que os van a acercar y conectar con vuestro propósito de alma. No sé si podríamos, Florencia, compartir con la audiencia de Les Comunica alguno de los ejercicios que ahí llevarás a cabo. Compartir algo, ya para empezar a conectar, vislumbrar ese don, ese propósito. Sí, claro, claro que sí. Bueno, uno de los ejercicios que solemos compartir es una transmisión de poderes de Isis hacia nuestro corazón. Entonces, vamos en este momento a visualizar que en nuestro corazón se dibuja una flor del color rojo. Y vamos a visualizar que en nuestro corazón se dibuja también una flor del color azul, símbolo de Isis, símbolo de Osiris, símbolo también de nuestra energía femenina, símbolo también de nuestra energía masculina. Y vamos a visualizar que estas dos rosas se mezclan entre sí, se fusionan una con la otra, se disuelven como si estuviéramos saboreando un caramelo. El corazón saborea ese néctar de los dioses, saborea también la transmisión de poderes, de sabiduría, de verdad que los dioses nos hacen a través del símbolo de la rosa, este rojo, este azul fusionándose en nuestro corazón. Y vamos a ver cómo ese rojo y ese azul se mezclan y nos dan un color nuevo.
que cada uno en este momento pueda visualizar, conectar en su corazón con ese nuevo color que emerge de la disolución del rojo y el azul, que emerge de la disolución de Isis y Osiris. Ahí está el alma, ahí está la sabiduría del alma, ahí está lo que nos une a estos dos seres. Ahí está lo que nos une también a los dioses y lo que nos hace dioses a nosotros. Así que respiramos profundo y habiendo visualizado y reconectado con este nuevo color, vamos a pintar todo nuestro campo mental, físico, como si estuviéramos delineándonos con un lapicito, vamos a pintarnos alrededor con este nuevo color que ahora emanó de esta unión con la divinidad. Y vamos a recordar cada vez que necesitemos encontrar respuestas, que necesitemos empoderarnos, que necesitemos encontrar la paz también, vamos a acudir a este color que acabamos de recordar y vamos a volver a pintarnos. O sea que les queda tarea para el hogar, porque el alma siempre es un recordar constante. Entonces este ejercicio lo pueden volver a hacer cada vez que necesiten paz, cada vez que necesiten respuestas, cada vez que necesiten volver al amor, como decíamos, cada vez que necesiten escuchar en vez de a la cabeza, escuchar al corazón, escuchar al alma, cada vez que necesiten trascender sus limitantes, van a ver esta rosa en el corazón, símbolo, una rosa símbolo de Isis, una rosa símbolo de Osiris, y van a permitir que estos dos colores, el rojo y el azul, se disuelvan para hacer en ustedes, abrir la divinidad que hay en ustedes y empaparlos y empaparlas de este néctar sagrado. ¿Qué sentiste vos, Alex? ¿Qué te dejó la divinidad en tu corazón? ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué? ¿Sabes qué me ha dicho? Todo está bien. Fíjate qué frase. Y me ha hecho sentir eso, ¿eh? Todo está bien. Oh, Todo está gracias. Qué linda Todo está conexión. Qué linda conexión. Gracias, todo está bien. Es lo que tenemos que recordar. Eso es lo que hemos olvidado. Recordar y sentir, porque uno puede pensar, no, todo está bien, pero en su foro interno puede decir, el mundo se me viene encima, ¿no? Dice, no, pero sentir que todo está bien te da una confianza en la vida. Y eso que hace precisamente el descubrir tu propósito de alma, esa confianza. Sabes que todo tiene un para qué. Todo lo que te ha pasado en la vida es para construir y hacer la persona que ahora mismo eres. Y no solo eso, para albirar y para descubrir ese don, ese propósito, más que el don, tu propósito de alma. Tienes una oportunidad única para hacerlo en este viaje iniciático que podéis hacer con Florencia ya este mes de febrero, con ella a Egipto. Ahí lo tenéis, toda la información. Viaje iniciático a Egipto, el llamado El Alma, 1 de febrero de 2024, un viaje de 10 días con prácticas espirituales y visitas privadas, inscripciones e información a ese número de teléfono que veis en pantalla, que es el 686 0248, 686 0248, con el prefijo 34 delante, si llamáis o escribís desde fuera de España. Florencia, háblanos también de si en ese viaje, por tu experiencia, ya que no es el primer viaje que organizas allí, ni mucho menos, si aparte de conectar con ese propósito álmico, conectaremos también con inteligencias superiores. Sí, conectaremos con inteligencias superiores. Ha pasado, los templos tienen distintas energías y cada templo tiene anclada una energía, una conciencia y una inteligencia diferente que nos lleva a nosotros a sentir, como vos decías, a pensar, a vibrar y también a conectar con energías diferentes. Hablamos del templo de Isis, hablamos de la imagen de Hathor, hablamos también de la imagen de Sekhmet, pero a nosotros nos han pasado cosas muy peculiares en el Osireyón. Nosotros sabemos que el templo de Osiris y el Osireyón que está en el templo de Osiris es un templo atlante, es un templo que cuando vos lo ves, sus dimensiones no son de esta tierra, y además no solamente sus dimensiones no son de esta tierra, sino también que tiene anclada energéticamente y en sus inscripciones el Osireyón tiene la flor de la vida.
Entonces, el Osireyón ha sido un lugar en el cual nosotros hemos podido conectar con inteligencias superiores, como vos decís. Pasó, por ejemplo, lo que muchas veces pasa cuando realmente nuestra conciencia se expande, que es que empezamos a hablar en idiomas y en lenguajes inventados, que en realidad cuando nosotros empezamos a recordar y hacemos un viaje, entendemos que ese lenguaje inventado, lo que creemos que es un lenguaje inventado, es un lenguaje que proviene de otros tiempos, es un lenguaje que proviene de otras razas, es un lenguaje que también proviene de la propia alma y de la conexión que el alma tiene con esas otras razas. Entonces, en el templo de Osireyón, en el Osireyón y en el templo de Isis, nosotros hemos conectado con estas energías. Fue un momento realmente muy fuerte para todos, porque la persona que conectó con estas energías a través de un portal que abrimos no recordaba que esto había pasado. O sea, realmente no recordaba porque realmente no estaba ahí su ser consciente, sino más bien estaba su alma completamente expandida, que la llevó a recordar un don, una posibilidad, y a bajar un código y una canción y una insignia y un mensaje para todos los que estábamos ahí presentes en el Osireyón y en este templo Atlante. Así que sí, yo creo que con las conciencias para mí más evolucionadas y con las conciencias más superiores que hemos llegado a conectar, pero también porque son los portales con los que nosotras trabajamos y abrimos, ¿no? Fueron con los atlantes. Yo creo que cada facilitador también tiene como un linaje, cada facilitador a partir del linaje que trae, comunica y comparte distintas prácticas, y esas prácticas abren distintos portales. Entonces nosotras compartimos prácticas que abren portales atlantes, que nos conectan con la sabiduría atlante y que en definitiva nos llevan, como decíamos recién, a recordar esas memorias, porque hay algo que a mí siempre me trae Egipto, que es que nosotros estamos continuando, en este momento estamos continuando algo que empezamos en Lemuria y en la Atlántida. Entonces, parte de recordar, por ejemplo, este linaje atlante, o parte de recordar también esta manera de hablar atlante, por ejemplo, es continuar una sabiduría que ellos dejaron anclada en los templos y que todavía no fue del todo descubierta y que se va descubriendo de a poquitito. Una vez escuché a un historiador decir que que solamente habían descubierto un 20% de Egipto. Un historiador dijo esto. O sea, imagínate todo lo que falta descubrir de Egipto. Y él obviamente hablaba de la historia. Pero nosotros, cuando hacemos un viaje iniciático, nosotros que somos ahí como la tribu y del linaje del despertar de la conciencia, nosotros vamos a descubrir la energía que hay en Egipto. Y yo creo que todavía, si se ha descubierto solamente un 20% de la historia, imagínate todo lo que falta descubrir del Egipto energético e iniciático que está anclado en los templos, y que gracias a las prácticas y a la sabiduría de cada uno de los viajeros que viaja con nosotras, podemos llegar a descubrir. ¿Qué más es posible, digamos? ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Bueno, pues solo tienes que descubrir, y tenés esta oportunidad genial, excepcional, con María Florencia Moremans, guía para el despertar de los dones y guía de viajes iniciáticos para activar el propósito de tu alma. Tenéis toda la información en ese teléfono que veis en pantalla, el 686-0248, o también podéis entrar en corresponsalesotérica.com. De igual manera también podéis seguir a Florencia en sus perfiles de Instagram y YouTube como corresponsal esotérica, tal y como lo tenéis allí escrito. Florencia, gracias por estar en Alex Comunica, y que sea genial ese viaje a Egipto, como ha sido los otros viajes que has organizado. Muchas gracias. Gracias, y gracias por recordarnos que todo está bien y que seguimos adelante. Todo está bien, pero además en serio. Florencia, un beso, cuídate. Gracias.